Estamos en la serie del santuario. Jehová está en su santo templo. Y hoy llegamos a este tema número 4, el atrio y las ofrendas. Un poquito acerca del atrio para que no se nos quede, pero la concentración del estudio de hoy va a ser la teología de las ofrendas que se ofrecían en el santuario. La valla del atrio está registrada en el libro de Éxodo. Vamos a ver algunos detalles sobre las medidas que tenía. Dice que el ancho eran unos 50 codos y la profundidad eran 100 codos y la altura eran de 5 codos. Así que si lo llevamos a pies, entonces estamos hablando de 150 pies de largo por 75 pies de ancho por 7.5 pies de alto. La altura era mucho más que la altura promedio de una persona normal. Entonces, en Éxodo 27, 9 al 18, se hace una descripción. En 2 minutos vamos a ver cómo describe la Biblia que debía construirse la verja que iba a delimitar el atrio del santuario. Asimismo harás el atrio del tabernáculo, el cual tendrá cortinas de lino fino. Al lado sur, las cortinas tendrán una longitud de 44 metros. Ellas serán sostenidas por 20 columnas y 20 basas de bronce. Los capiteles de las columnas y sus molduras serán de plata. De la misma manera, al lado norte, habrá a lo largo cortinas de 44 metros, con sus 20 columnas y sus 20 basas de bronce. Los capiteles de sus columnas y sus molduras serán de plata. El ancho del atrio, del lado oeste, tendrá cortinas de 22 metros de largo, sostenidas por 10 columnas con sus 10 basas. En el ancho del atrio por el lado oeste, habrá también 22 metros de longitud. La entrada del atrio se ubicará en el lado oeste y tendrá 2 cortinas. La cortina al lado derecho de la entrada tendrá 6 metros 60 de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. La cortina en el lado izquierdo también tendrá 6 metros y 60 centímetros de largo, sostenida por 3 columnas y sus 3 basas. Para la puerta del atrio habrá una cortina de 8 metros 80 de largo. Hazla de lino fino y decórala con hermosos bordajes hechos con hilos color azul, púrpura y carmesí. Será sostenida por 4 columnas y sus 4 basas. Todas las columnas alrededor del atrio estarán unidas por capiteles y corchetes de plata. Las columnas deben estar conectadas a basas de bronce, de modo que la longitud de todo el atrio será de 44 metros por 22 de ancho, con cortinas de 2 metros y 20 centímetros de alto, hechas de lino fino. Las basas que sostienen sus muros serán de bronce. Todos los utensilios del tabernáculo en todo su servicio, y todas sus estacas y todas las estacas del atrio serán de bronce. Creo que la descripción es bien específica. Nos habla acerca de la cantidad de columnas que debía tener la cortina que se extendía para delimitar el espacio del santuario. Nos habla acerca de incluso las estacas tenían que ser de bronce. Cuántas cuerdas iban a sostener cada columna para que se mantuviese firme, para que no viniese un viento y se la llevara. O sea, realmente se pensó como en todos los detalles para que se hiciese algo bien hecho para el Señor como el Señor lo merece. Y creo que las especificaciones que aquí se dan nos ayuda a entender que Dios es un Dios de orden y le gusta que las cosas que se hacen para Él se hagan de la mejor manera posible. Así que la función de la valla que delimitaba el atrio del santuario consistía de cortinas de lino que se cree que eran blancas. Además, las columnas, las basas, los capiteles en la parte de arriba para unir todo y fortalecer todo, y las bases que tenía para que la madera nunca entrara en contacto directo con la arena, sino que tuviese una base de bronce y el capitel era de plata, y las molduras, los empalmes que tenía, cómo se especifica todo esto. O sea que todo lo que el Señor mandó a Moisés que hiciese, Moisés lo hizo de esa manera. Señalar
que al mirar hacia el velo del atrio, el creyente descubre su necesidad de una justicia mayor que la que él mismo es capaz de proporcionar, porque la altura no permitía que la persona pudiese mirar hacia adentro del santuario. Entonces, ¿qué nos estaba diciendo eso? Además del color, se cree que tenía, que era color blanco, nos estaba señalando que justamente la justicia de Cristo es la que necesitamos para poder acceder hacia la presencia de Dios. Se ejercita su fe y traspone el velo aceptando confiadamente el sacrificio de Cristo en su favor. El creyente queda cubierto con la justicia de Cristo, la única a través de la cual puede acceder hasta la presencia del Padre. El pecador puede obtener esta justicia entrando por la puerta. ¿Y quién es la puerta? Estudiamos en días pasados. Jesús dijo, yo soy la puerta. Así que la única forma de acceder hacia la presencia, hacia el trono, hacia la salvación, es a través de Cristo. Y eso nos lo presenta y nos lo simboliza también la cortina del atrio. Vamos a entrar entonces en la teología de las ofrendas y el significado que tenían las ofrendas que se ofrecían en el santuario. Antes de entrar a las ofrendas, quiero establecer que el diezmo se recibía tal cual se apartaba, sin tomar en cuenta si era perfecto o no. Y esto es diferente a cómo era la ofrenda. La ofrenda tenía que ser perfecta. Pero el diezmo no tenía el mismo requerimiento. Alguna persona puede decir, pero ¿cómo es esto? ¿Cómo lo dice la Biblia? Yo quiero que veamos lo que dice Levítico 27, 32 y siguiente. Y todo diezmo de vacas o de ovejas, de todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. Fíjense los detalles que da. El diezmo de vacas, ovejas, todo lo que pasa bajo la vara, el diezmo será consagrado a Jehová. No mirará si es bueno o malo, ni lo cambiará. Y si lo cambiare, tanto él como el que se dio en cambio serán cosas sagradas, no podrán ser rescatados. ¿Qué es lo que está señalando este texto? Bueno, tenemos que saber cómo era que se apartaba el diezmo de las ovejas, de los animales que se daban al Señor. Siempre era de las que iban naciendo, así que pongamos el ejemplo con las ovejas. Así que las ovejas que habían tenido sus diferentes partos, entonces tenía los corderos que habían nacido, se colocaban en una cerca y se ponía una puerta estrecha donde solo cabía un solo cordero. Las madres estaban fuera de la cerca y todos los corderos encerrados en la cerca. Entonces se comenzaba a dar paso a que fueran saliendo para encontrarse con sus madres. Iban contando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y el 10º lo marcaban con una vara que tenía una especie de vellón que ellos lo mojaban en una tinta roja. Entonces el 10º lo marcaban con ese vellón con tinta roja con la vara, ¿verdad? Entonces en la punta de la vara estaba el vellón y marcaban el 10º. Ese 10º cordero era el diezmo. Si ese cordero tenía algún defecto, si tenía alguna nube en un ojo, lo que fuese, era aceptado porque no se discriminó. Se aceptó simplemente el 10º, la 10ª parte. Tal cual llegó, el Señor la recibía, porque se hizo de la forma correcta y de la forma adecuada, sin ningún tipo de discriminación. Así se apartaba el diezmo. Pero cuando una persona traía una ofrenda, él elegía la ofrenda. Y era algo que él tenía que dar de sí para Dios. Entonces, las ofrendas tienen una teología diferente al diezmo, comenzando desde ese punto. Dios le indicó expresamente que toda ofrenda presentada en el servicio del santuario debía ser sin defecto. Solo una ofrenda sin defecto podía simbolizar la perfecta pureza de aquel que había de ofrecerse como cordero sin mancha y sin contaminación, como lo describe 1 Pedro 1:19. Esta es una cita de Elena G. de White, Patriarcas y Profetas, página 365. Así que fíjense qué interesante lo que dice la inspiración profética
sobre por qué debía ser sin defecto, porque es que simbolizaba a Cristo, al verdadero Cordero de Dios. Entonces tenía que representarlo en todos los aspectos, en ese aspecto de no tener ningún tipo de falla, de mancha, de contaminación, de defecto. La primera lección que Dios quería enseñar a Israel por medio de los sacrificios era que el pecado significa muerte. Sobre cada ceremonia y cada servicio que daba estampada la lección, el pecado significa muerte. Dios le dijo a Adán claramente, el día que comas de él, vas a morir. La especificación de la muerte. No murió inmediatamente por el cordero que murió por él. Pero claro, desde el mismo Edén hubo un sacrificio sustitutivo y expiatorio por Adán. Y de esa manera el mismo Adán había entendido. Miren cómo lo describe Patriarcas y Profetas en el capítulo El Plan de Redención, capítulo 4 del libro. Dice, el sacrificio de animales fue ordenado por Dios para que sirviera a la humanidad como un recuerdo perpetuo, un penitente reconocimiento de su pecado y una confesión de su fe en el Redentor prometido. Dios ordenó ese sacrificio, sigue diciendo ahora, tenía por objeto revelar a la raza caída la solemne verdad de que el pecado era lo que causaba la muerte. ¿Qué causaba la muerte? El pecado. Cuando tenían que matar a un cordero, a un buey, a unas palomas, entonces todo eso le estaba presentando a ellos que alguien estaba muriendo por él. Para Adán, el ofrecimiento del primer sacrificio fue una ceremonia muy dolorosa. Así lo describe la inspiración profética. Muy dolorosa esta experiencia. Tuvo que alzar la mano para quitar una vida que solo Dios podía dar. Por primera vez iba a presenciar la muerte y sabía que si hubiera sido obediente a Dios, no la habrían conocido la muerte, ni el hombre, ni las bestias. Mientras mataba a la inocente víctima, temblaba al pensar que su pecado haría derramar la sangre del Cordero Inmaculado de Dios. Fue difícil. Ese primer sacrificio lo tenía preocupado. ¿Y qué era lo que más lo preocupaba? Que lo que él había hecho estaba provocando esa muerte, pero más aún, que iba a provocar que muriera el Hijo de Dios. Y la sierva de Dios dice en el libro Patriarcas y Profetas que Adán dijo, no, yo prefiero pagar yo, pero ¿cómo es que por mí va a derramar su sangre el Hijo de Dios, inocente, que no tiene que ver con mi falta y mi pecado? Yo prefiero pagar yo. Pero el pecado no ofendía solamente a Adán. El pecado ofendía al universo. El pecado se introdujo en el universo y trascendía. Cuando Cristo viene a esta tierra, no viene solamente para rescatar al hombre, para salvar al hombre. Cristo viene, además de salvar al hombre, para vindicar el carácter de Dios ante el universo por las acusaciones falsas que había hecho el enemigo de Dios ante todo el universo. Otra lección sobre las ofrendas era que el perdón del pecado puede obtenerse únicamente por la confesión y el ministerio de la sangre. Esto servía para grabar profundamente el costo del perdón. El perdón cuesta algo y el costo es una vida, pero no una vida cualquiera, la vida misma del Cordero de Dios. Qué extraordinario entender esto. Cuando se trae una ofrenda, el oferente debía tener en su mente, debía tener claro que tú vas a ser perdonado, pero eso tiene un costo. No es solamente el Cordero, es a quien representa el Cordero que va a venir un día a morir por ti para que tú puedas ser salvo, porque no es el Cordero que te redime. ¿Cómo eran las ofrendas en el Antiguo Testamento? Se mencionan mucho más a menudo que diezmo, y esto es importante. Muchas veces nosotros
nos acostumbramos más a dar el diezmo que a dar la ofrenda. Y sentimos como cierto nivel de obligación con el diezmo, pero nos sentimos un poco más libres con el aspecto de la ofrenda. Las ofrendas tienen un lugar distintivo en el Antiguo Testamento. El culto y las ofrendas son prácticamente inseparables. Así lo describe la palabra inspirada. Las ofrendas que se ofrecían como sacrificios eran conocidas como las ofrendas expiatorias. O sea, tú estás ofreciendo un sacrificio por el pecado, alguien va a expiar tu pecado, alguien va a limpiar, a purificar tu pecado. O sea, tú no vas a morir, pero estás haciendo que otro ocupe tu lugar. Ese es el punto de la ofrenda expiatoria. Así que en las ofrendas expiatorias, básicamente eran por el pecado o por la culpa. El poder expiatorio de esas ofrendas no se localizaba en la víctima sacrificial misma, sino en Dios, quien por su gracia le asignaba esa función. Esto es importante, lo que dice Levítico 17:11, lo vamos a leer el texto para que podamos entender lo que está diciendo. No es el cordero, no es la paloma, no es el buey el que hace la limpieza expiatoria, no. Es que el Señor le ha asignado esa función. Levítico dice, porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Cuando se derrama la vida de la persona y cuando se derrama la sangre, la vida está en la sangre. Entonces, miren lo que dice el texto. Y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas. Esa expiación, quien la otorga es Dios, no el animal. O sea, no tiene ninguna gracia que el animal me va a expiar. ¿Qué capacidad tiene un animal para limpiarme del pecado? Es solamente un símbolo. La expiación es a quien apunta esa ofrenda, a quien simboliza, a quien representa esa ofrenda. Es lo que está enfatizando Levítico 17:11. Las ofrendas sacrificiales expiatorias parecieran haber tenido una función limitada. De hecho, la única función era señalar a Dios como el único que podía expiar el pecado. Nadie más puede expiar el pecado. Entonces, cuando una persona trae el cordero, no es el cordero, es el verdadero cordero de Dios. Entonces, eso debía estar presente en la mente, pero muchas veces las personas, tristemente, se involucraron tanto en traer la ofrenda que perdieron de vista lo que Dios quería enseñar a través de ese sistema de sacrificio. Dice David, porque no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. ¿En qué punto Dios no quiere sacrificio o no quiere que se le dé holocausto? Cuando ya se ha perdido de vista a quién representa ese sacrificio, a quién representa ese holocausto. Cuando se quema por completo la víctima, que es el holocausto, se quemaba todo, entonces eso es símbolo de mi entrega completa, espíritu, alma y cuerpo. Cuando yo traigo el cordero es porque estoy por la fe confiando en que el Cordero de Dios me va a quitar el pecado, no ese que está ahí, sino el que va a venir un día. Así lo veía el pueblo de Israel. Pero cuando se empezó a perder eso, entonces es cuando David dice, no quieres tu sacrificio que yo daría, no quieres holocausto. Y sabemos que estamos hablando de David en el Salmo 51, que David escribió este salmo justamente después de su gran pecado. Y ustedes, si han estudiado el texto, se darán cuenta que cuando vino Natán para hablar con David, había pasado un año y ya el hijo del pecado había nacido. Entonces, ¿qué pasó con David? David ahora, cuando escribe el Salmo, en esa meditación, dice, he fallado. O sea, yo reconozco que he fallado porque ¿qué hago con traerte sacrificio y ofrenda? ¿Qué hago con traerte holocausto? Tú no quieres eso. Tú lo que quieres es mi entrega, mi vida, mi ser. Eso es lo que tú quieres. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Esa actitud es la que Dios quiere. Cuando el oferente traía una ofrenda en el templo, cuando se perdía de vista
¿A quién simbolizaba? A Dios no le interesaba entonces que trajeras una ofrenda. Los sacrificios como ofrendas, las ofrendas quemadas o los holocaustos, Levítico capítulo 1, los versos 3 al 17, habla acerca de eso. No tenemos el tiempo de ver todos los versículos que hablan acerca de eso, es bastante extenso, pero usted lo puede ver ahí. Así que las ofrendas quemadas o los holocaustos, como se describe en la Biblia, ¿cómo era? Ninguna parte de esa ofrenda se daba al sacerdote o al que la traía para ofrecerla. La víctima sacrificial se quemaba entera sobre el altar en una entrega total al Señor. Ya vamos a ver que había otras ofrendas que se daba una parte incluso al mismo que la traía para que la comiera con su familia. Pero en este caso, en la ofrenda del holocausto se quemaba toda la víctima porque, como dije anteriormente, simbolizaba la entrega completa de la persona. Lavará con agua los intestinos, las piernas, y el sacerdote hará arder todo sobre el altar. Holocausto es ofrenda encendida de olor grato para Jehová. No todas las ofrendas eran holocaustos. Este tipo de ofrenda se quemaba completa. Era una de las ofrendas que se hacían. Esta ofrenda era un acto simbólico de una consagración. La persona traía una ofrenda voluntaria. Yo me quiero entregar al Señor, yo quiero reconocer a Dios, yo quiero hacer un reconocimiento de la grandeza de Dios. La gente traía esa ofrenda y la ofrecía para que se quemara completo. Se aceptaban diferentes animales como víctimas sacrificiales para el holocausto. Se enumeraban los animales en base a su valor financiero. Vamos a ver una lista de los animales que se traían. El de más valor que se traía era el becerro, el buey. Ese era el más caro, el más grande incluso. Ya vimos en uno de los temas que generalmente ese tipo de ofrenda estaba reservado para los sacerdotes o para el pueblo. También se traía, además del becerro, la oveja. La oveja se traía como sacrificio. Ahí podemos ver el cordero. Se traían también un par de palomas o un par de tórtolas. O sea, diferentes tipos de animales dependiendo de la función de la persona que traía la ofrenda y de la posición económica de la persona que traía la ofrenda. La experiencia interna de uno se expresaría al traer al Señor lo mejor que puede ofrecer. ¿Qué es lo mejor que tú puedes ofrecer a Dios como una ofrenda? Entonces, Dios está diciendo que debe ser perfecta, sin mancha, sin contaminación. O sea, así debe ser la ofrenda porque está representando, está simbolizando a Cristo. Hay un derramamiento de sangre. Cuando hay derramamiento de sangre, recuerda, está hablando de una ofrenda de sacrificio que simboliza el sacrificio de Cristo por el hombre. Eso es clave que lo podamos entender. Las ofrendas de paz. ¿Cómo eran las ofrendas de paz? Hay varios tipos de ofrendas de paz. Está registrado en Levítico 3, desde el 1 hasta el 17. Las ofrendas de paz, la víctima sacrificial podía ser hembra del ganado o del rebaño. Se devolvía la mayor parte de la carne de la víctima al adorador para que la comiese en compañía de su familia y amigos. Así es. Increíble, ¿verdad? Pero es como lo describe Levítico 7. Usted lo puede leer del 11 al 21. O sea, en ese tipo de ofrenda de paz, el oferente la traía, pero el sacerdote le devolvía una buena parte, la mayor parte, para que él comiera y disfrutara con su familia. Y el sacerdote también tomaba una parte de la ofrenda y la comía, pero tenía que hacerlo en el atrio, dentro del espacio del santuario, donde los sacerdotes podían comer esas ofrendas. Entonces, estas ofrendas tenían esas características. Hay tres tipos de ofrendas de paz, registra la palabra de Dios. Las ofrendas votivas, o sea, cuando usted hacía un voto al Señor y traía una ofrenda en reconocimiento o para hacer ese pacto con Dios, entonces se traía una ofrenda para sellar ese pacto. Número 2, la ofrenda voluntaria que usted traía como holocausto, que usted traía en reconocimiento de la grandeza de Dios, entonces era una ofrenda de paz. Y una tercera ofrenda de paz era la ofrenda de gratitud. Por lo menos una vez al año se esperaba que se trajera una ofrenda de gratitud al Señor. Y yo pienso que son aspectos que, aunque no estamos ya en el régimen del Antiguo Testamento, nosotros hoy podemos emular algunas de estas ofrendas, especialmente la ofrenda de gratitud. De hecho,
En República Dominicana hace ya muchos años se recoge una vez al año una ofrenda de gratitud en el mes de diciembre y se reúne una gran cantidad y entonces eso va a diferentes proyectos que se hacen en la unión, a nivel de la asociación, la mayor parte para construcción de iglesias. Pero siempre, si nosotros miramos la teología de la ofrenda, en esa misma ofrenda de gratitud debería permitirse que quien da la ofrenda, la iglesia que la da, también reciba una parte de esa ofrenda. ¿Por qué? Porque la teología de la ofrenda de gratitud dice, como es dentro del renglón de ofrendas de paz, que esa ofrenda de paz se le daba una buena parte al que traía la ofrenda para que la disfrute con su familia y él se goce. O sea, la gratitud no era solamente del sacerdote, era el oferente que estaba agradecido, pero el sacerdote le daba una parte para que él disfrute también de esa gratitud que le había traído al Señor. Interesante, ¿verdad? Pero así es como lo describe la palabra del Señor. Levítico 7 dice, y esta es la ley del sacrificio de paz que se ofrecerá a Jehová. Si se ofreciera en acción de gracias, ofrecerá por sacrificio de acción de gracias tortas sin levadura amasadas con aceite y hojaldres sin levadura untadas con aceite y flor de harina frita en tortas amasadas con aceite. Este es un tipo de ofrenda de gratitud que se va a ofrecer completamente a Jehová. Ahora, si no es para ofrecerse como holocausto, entonces es para usted comerla con el sacerdote, comer una parte, usted también, usted la trajo, ¿verdad? Para el servicio del santuario. Entonces, esta se podía traer con un pan leudado. Puede estar leudado este pan y presentará su ofrenda en el sacrificio de acciones de gracias de paz. Y de toda la ofrenda presentará una parte por ofrenda elevada a Jehová. O sea, cuando dice elevada es que siempre el sacerdote levantaba la ofrenda en reconocimiento de que esa ofrenda que estoy levantando es porque se está ofreciendo a él, a Jehová, al que está en lo alto, en los cielos. Y entonces después se bendecía y se rociaba con sangre, se asperjaba con sangre esa ofrenda. Y la carne del sacrificio de paz en acción de gracia se comerá en el día que fuera ofrecida. No dejarán de ella nada para otro día, porque era para que se disfrute en compañía, para que esta gratitud yo no me quede con ella. Como es agradecimiento, la gente debe saber que estoy contento por lo que Dios me ha dado, por lo que Dios ha hecho. Entonces usted no se pone contento solo en su cuarto cerrado. Usted lo proclama para que la gente sepa lo que Dios hizo en usted y entonces la gente glorifique a Dios. Por eso había que comérsela ese día para poder compartir con otro, porque si usted dejaba para otro día, para usted volvérsela a comer usted y disfrutarla solo usted, se dañaba. Había que comérsela ese día para que se compartiera con otros y se proclamara esa gratitud que el Señor había hecho. Esta ofrenda podía ser de beneficio para los que la ofrecían. Todos comparten o participan de la ofrenda y no una sola persona era la que participaba. Así que las ofrendas de paz eran un vehículo para expresar gratitud y alabanza a Dios por sus bendiciones y por su poder liberador del mal. Por eso es que digo, hermanos, que nosotros debiéramos emular hoy esa ofrenda de gratitud. Porque si hay motivos para nosotros alabar a Dios, si hay razones para usted ver las bendiciones que ha recibido, entonces muéstrelo trayendo una ofrenda al Señor y que esa ofrenda sea de bendición para otros. Otro tipo de ofrendas que se traían en el santuario. La ofrenda de cereales, llamada minchaj, una ofrenda hecha de harina fina, cocinada o cruda mezclada en aceite, se le traía al Señor, pero él ordenó que la mayor parte se diera al sacerdote oficial. Esa ofrenda no era tanto para quien la traía, no, esa era la ofrenda de gratitud, pero esta ofrenda de cereales, la mayor parte era para el sacerdote. Lo registra Levítico capítulo 2, versos 1 al 10. También a los israelitas se les requería traer al Señor las primicias o primeros frutos de la tierra. ¿Qué era eso? Como lo dice el texto en Levítico, usted lo puede encontrar, capítulo 23, versos 9 al 11, en Números 18 también. Cuando el Señor permitía la bendición para la tierra, el fruto que salía de la tierra, entonces lo primero, la primera parte debía ser dedicada al Señor.
las primicias. Por eso se llama las primicias. Los primeros frutos que la tierra daba, cuando usted lo cosechaba, lo traía como una ofrenda al Señor. Entonces, esa ofrenda también era una ofrenda de gratitud, porque usted le está agradeciendo a Dios porque esa tierra dio que diera un buen fruto. La bendición en la tierra permitió que el fruto sea bueno. Entonces usted trae lo primero que nace, se lo trae al Señor. Deuteronomio 18 especifica que esas ofrendas eran especialmente usadas para el sostén del sacerdocio. Así lo describe Deuteronomio 18. Los israelitas no daban de lo que les sobraba. Antes de comenzar a disfrutar de la cosecha, separaban las primicias para Dios. Dios merece lo primero, lo más importante y lo mejor en nuestra vida. Es lo que Dios merece. Por lo tanto, si Dios merece lo primero, de los primeros frutos yo lo voy a sacar para Dios. Cuando usted va a apartar algo para Dios, no lo saque de último. Sáquelo de primero y apártelo, y ya está eso consagrado para Jehová. Ofrendas de los despojos de la guerra. Este tipo de ofrenda, cuando alguien alcanzaba la victoria en una guerra, entonces entregaba una ofrenda al Señor, la traía al sacerdocio. De hecho, cuando usted mira en el libro de Génesis, mucho antes de que se dieran todo este tipo de instrucciones, ya se conocía este tipo de práctica, porque Abraham, cuando salió tras las personas que habían ido a tomar a Sodoma, donde estaba su sobrino Lot, ¿recuerdan? Y entonces se lo llevaron cautivos a ellos y al pueblo, y entonces Abraham con su ejército, bueno, no era un ejército formal, con sus siervos, que eran como 1000 siervos que tenía, salió tras ellos, les dio caza, los venció, y entonces, ¿qué trajo Adán? Dice la Biblia que entregó los diezmos a Melquisedec, le entregó todos esos diezmos, no aceptó nada para él. Y entonces, para que no digan ustedes que ustedes enriquecieron a Abraham, no, yo tengo la bendición de Dios. Qué interesante, ¿verdad? La descripción que hace Abraham y la confianza en Dios. Pero entregó lo que le correspondía. Esa ofrenda la trajo para el sacerdote Melquisedec. Varios términos para designar esta ofrenda: meques, terumaj, corbaj. Lo que se trae cerca las obligaciones culticas o un don. Al compartir los despojos de la guerra con los sacerdotes y levitas, los israelitas reconocían que era Dios quien les había dado la victoria sobre sus enemigos. O sea, es un reconocimiento de la grandeza de Dios. No he sido yo porque soy más fuerte que otro. De hecho, Abraham con 1000 siervos que ni sabían pelear mucho iba a obtener esa victoria. Fue la bendición de Dios. Y Abraham así lo reconoce cuando trae las ofrendas para Melquisedec. Las ofrendas de los despojos de la guerra eran una expresión de gratitud por la victoria. Ofrendas especiales. Además de esas ofrendas que estamos mirando, había ofrendas que no eran un día específico, pero eran ofrendas puntuales que se recogían para propósitos específicos. Vamos a ver algunos ejemplos. Este tipo de ofrenda se recogía para edificar el tabernáculo, por ejemplo. El Señor lo requirió de cada persona, y aún así debería ser una ofrenda voluntaria, aunque Dios espera que cada quien lo traiga, pero cada quien debe traerlo voluntariamente. No es obligado, es voluntario. ¿Cómo se explica esto? Dios ordena que se haga, pero cada quien tiene que hacerlo de forma voluntaria. Uno dice, bueno, no hay contradicción. Lo que pasa es que cuando Dios dice algo, ya es un hecho, es una ley. O sea, tú no tienes opción de decir que no, porque ya es una instrucción que Dios ha dado. Ahora, cómo tú lo vas a hacer es lo voluntario. Cuánto vas a dar es lo voluntario. Pero de que hay que hacerlo, hay que hacerlo. No sé si podemos ver la relación. O sea, no estamos hablando de que hay una contradicción. Dios lo requiere. Hay que traer una ofrenda y lo vamos a recoger para tal cosa. Ahora, ¿cuánto tú vas a traer? ¿Cómo lo vas a dar? Ya esa es la parte voluntaria. La Biblia describe cuando se pidió esa ofrenda, fue tanto, pero tanto lo que trajeron, que Moisés tuvo que decir, ya, no traigan más. Tenemos más que suficiente para construir el tabernáculo. Y paró las ofrendas ya que se esperaba se recogieran para ese propósito. O sea, fíjense
cómo el pueblo estaba agradecido y trajo aún más de lo que se pidió. Eso es lo que Dios espera. La petición del Señor debía encontrar una respuesta positiva en el corazón del pueblo y la encontró. Trajeron más de lo que se necesitaba. Vamos a ver otro momento puntual que se pidió una ofrenda. En el 539 se proveyó una ofrenda especial voluntaria para que se usase en la reconstrucción del templo. Estamos hablando ahora después de salir de Babilonia. Estaba destruido el templo, entonces para reconstruir el templo se pidió una ofrenda. Lo registra Esdras, capítulo 1, verso 6. Ustedes lo pueden leer allí. En el año 457 a.C. se recogió una donación para sostener los servicios del templo. Esdras, capítulo 8, hace la narrativa que se guardó un registro cuidadoso de esa ofrenda que se entregó para que se pudiese restablecer otra vez el sacerdocio, colocar allí levitas que pudiesen dedicarse solamente a eso, porque como la gente no estaba dando las ofrendas, entonces no podían tener una persona consagrada al servicio del santuario. Entonces se pidió esa ofrenda, registra Esdras capítulo 8, verso 25. Otra ofrenda también que se pidió fue cuando el templo necesitaba reparaciones. Se recogía del pueblo una ofrenda con ese propósito, registra 2 de Crónicas 24, 6 y 9. Esta ofrenda se llamaba más. O sea, fíjense que estas diferentes ofrendas no es una ofrenda fija, son ofrendas puntuales que se recogen con propósitos específicos. El Señor requirió una ofrenda especial durante la dedicación del altar y del santuario, según número 7 lo registra. Cada tribu enviaba sus ofrendas a través de sus representantes y se marcaba, esta tribu va a venir y va a traer esto y dice la Biblia, y tal tribu trajo tal cosa y esto y aquello, y mide allí lo que cada quien había traído en esa ofrenda. Eso no es la ofrenda que se recogió para el tabernáculo, es una ofrenda diferente que se trajo por tribu. Entonces, todo esto nos presenta que había diferentes tipos de ofrenda. Ahora, 3 veces al año, los israelitas peregrinaban a Jerusalén para celebrar las fiestas de los panes ácimos, la fiesta del Pentecostés y la fiesta del tabernáculo. Ayer mencionamos un poco sobre la fiesta del tabernáculo. En cada una de estas ocasiones se esperaba que trajesen al Señor una ofrenda llamada mataná. Cada vez debían traer una ofrenda cuando venían. No se presentaban con las manos vacías. Dice Deuteronomio, 3 veces cada año aparecerá todo varón delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere. En la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante de mí, delante de Jehová, con las manos vacías. O sea, usted no va a venir allí a mirar texto bíblico que cuando usted viniera al templo tenía que traer su ofrenda. Así que 3 veces al año era fijo esa ofrenda. Las otras ocasiones, como ustedes pueden ver, eran en ocasiones puntuales y demás, pero 3 veces al año había aspectos fijos de la ofrenda que se traía, además de las primicias, cuando se tenía la cosecha y todo esto. Debía traérsele al centro del culto y ser entregada a los que Dios designó para recibirla. Y esto es muy importante. ¿A quién se entrega la ofrenda? Hay personas que creen que ellos pueden decidir qué hacer con la ofrenda y dónde colocarla. El Señor ha designado que la ofrenda se traiga al templo, que se traiga al santuario, al alfolí. El enemigo sabe esto y está buscando muchas maneras de que se diluya el dinero que debe llegar al templo, que debe llegar al alfolí, que debe llegar a la iglesia y se esparza en diferentes tipos de cosas. Con la ofrenda que usted ha designado para Dios, Dios ha decidido cómo es que se debe entregar. Se debe entregar en el alfolí, se debe entregar en la iglesia, se debe entregar para el ministerio, se debe entregar para el servicio de la iglesia. Así que es lo que el Señor establece en su iglesia. El Señor interpretó la negligencia en traerle ofrenda como un acto de robo. Y esto es serio. Y hay muchas personas que les choca cuando leen a Malaquías. Dice, ustedes me han robado. ¿Y en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Pero, y no es nada más el diezmo, que si uno se queda, le roba al Señor. No. Si usted lee lo que dice Malaquías, dice, y
ofrenda. O sea, que el Señor ha mandado que demos una ofrenda. Si usted no quiere dar ofrenda y solo da el diezmo, el Señor interpreta esto como un robo, porque hay una gloria que le pertenece a Dios por lo que Él le dio que usted no le está reconociendo. Usted simplemente está devolviendo lo que Dios requiere y demanda como suyo, pero hay una parte que usted no está cumpliendo. Entonces Dios identifica en Malaquías esto, no traer ofrenda, como un robo, porque no es la ofrenda lo que a Dios le importa. Y yo quiero que entendamos esto. O sea, no es la ofrenda, es lo que simboliza la ofrenda. ¿Qué simboliza la ofrenda? Tu vida, tu entrega. Porque cuando tú obtienes dinero, cuando tú obtienes recursos, tú estás empleando tus capacidades, los talentos que Dios te dio, tu cuerpo, ese cuerpo que el Señor te dio. Estás empleando tiempo que Dios te dio. Todas esas cosas nos las da Dios. Y cuando tú empleas esas cosas para obtener los recursos, cuando tienes los recursos, esos recursos representan tu vida, tu cuerpo, tu tiempo, tus talentos. Eso es parte de tu vida. Entonces, no es el dinero en sí, es lo que representa, es lo que simboliza. Y cuando yo lo uso egoístamente, entonces no estoy reconociendo la grandeza, la gloria y la honra que el Señor merece, ni estoy siendo agradecido con lo que Dios me ha dado. Por eso, en Isaías 1:11, el Señor le dijo: ¿de qué me sirven sus muchos sacrificios? Dice el Señor. De la grasa de los animales engordados, la sangre de toros, corderos y cabras, eso no me complace. Estoy hastiado de los sacrificios que ustedes me traen. Porque ¿de qué me vale un sacrificio cuando no representa tu entrega? No representa tu vida, no representa que tú te estás dando por completo a Dios. Entonces no me traigan eso si no representa que ustedes se han entregado a Dios. Qué maravilloso. ¿Recuerdan esa viuda que Jesús reconoce en el templo? Todos daban grandes cosas para que lo vieran. Y esta pobre viuda dio 2 blancas. Y dice Jesús: esta ha dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. Porque ella quería entregarse por completo al Señor. Eso es lo que debe representar realmente una ofrenda hoy. Si Dios bendice a su pueblo, tiene derecho a una ofrenda, por lo cual el pueblo lo reconoce como Señor. Porque ¿quién es mi pueblo para que pudiesen ofrecer de vuestra voluntad cosas semejantes, siendo todo tuyo? Lo que hemos recibido de tu mano, eso te damos. Primera de Crónicas 29:14. Es lo que recibimos de la mano de Dios, que nosotros le damos. Es Él que nos lo da. Y cuando Él ve que yo soy fiel y que yo soy agradecido y que devuelvo, entonces Él me da más para que mi vida siga siendo una bendición para Él y para otros, para que a través de mí su palabra se esparza y para que a través de mí otras personas sean bendecidas. Qué maravilloso es entender eso. Es imposible para los seres humanos traer una ofrenda al Señor que sea suficientemente costosa como para rescatarse a sí mismos. ¿Cuál fue ese rescate? Dice Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. ¿Cuál es la ofrenda perfecta para nosotros ser rescatados, redimidos, para expiar nuestras faltas y nuestras culpas? La ofrenda perfecta de Cristo Jesús. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Porque la sangre de los toros y los machos cabríos no puede quitar los pecados, dice Pablo. Eso solamente simboliza al Cordero de Dios, que es el que quita el pecado. No son esos machos cabríos o esos toros que ustedes ofrecen, no. Es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dios proveyó la ofrenda que ninguna otra persona podía proveer. Es el más grande dador. La dádiva humana es un pálido reflejo de la dádiva divina. Cuando comparo lo que yo puedo dar con lo que dio el Padre Celestial al entregar a su Hijo, entonces reconozco que yo doy muy poco. Si Dios espera que le traigamos una ofrenda, es porque Él mismo dio una ofrenda a favor nuestro. Por lo tanto, hermanos, la dadivosidad humana debe seguir el modelo de la dadivosidad divina. Comparado con lo que Dios da, nosotros, como su pueblo, damos muy poco.
terminamos con estos 3 versículos que quiero compartir con ustedes. Que ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos proclamen sus obras. Somos agradecidos de Dios, entonces ofrezcan sacrificios de gratitud y jubilosos. Háblenle a otros, proclamen, digan a voz en cuello lo que el Señor ha hecho en ustedes. No se queden callados, arraigados y sobreedificados en Él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. ¿Qué quiere el Señor, hermanos? Que seamos agradecidos. Que tú muestres tu gratitud al Señor. Luego Ezequías dijo, ahora que ustedes se han consagrado al Señor, acérquense y preséntenle en su templo los sacrificios y las ofrendas de acción de gracias. Ya ustedes se han entregado a Dios. ¿Qué falta ahora? Que ustedes ofrezcan el sacrificio. ¿Y qué sacrificio pide Dios ahora? Que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Pero que también traigamos ofrendas de acción de gracias, dice 2 de Crónicas 29. Es lo que Dios quiere, como una expresión de gratitud a Él. Cristo se entregó dejando su trono. Rey de reyes y Señor de señores, dice la palabra de Dios. Y dejando su trono celestial vino a este oscuro mundo de pecado y de maldad, a vivir como nosotros, a ser ejemplo, a enseñarnos. Fue tentado en todo, pero sin pecado. Vivió una vida perfecta para poder obtener la victoria sobre el pecado. Cuando Satanás se disponía a destruir a este mundo, Jesucristo lo detuvo, entregando su vida, entregando su ser, para que hoy tú y yo alcancemos la victoria sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás, porque ya Cristo venció en la cruz del Calvario. Su victoria es mi victoria. ¿Hay motivos para ser agradecidos? Hay motivos de sobra para agradecerle al Señor. Eterno Padre y Dios de misericordia, estamos más que agradecidos porque tú entregaste a Jesucristo como la ofrenda perfecta para que nosotros hoy podamos encontrar gracia y oportuno socorro. Padre excelso, que podamos contemplar cómo tú te has entregado por completo, dando tu más preciado don, tu Hijo Jesucristo. Y este es el ejemplo perfecto para nosotros, para que entendamos que así como tú te has dado en Cristo Jesús, nosotros también debemos entregar nuestro espíritu, alma y cuerpo a tu servicio y mostrar nuestra gratitud en reconocimiento de lo que tú has hecho, dándonos nosotros y lo que tenemos para tu servicio. Padre, queremos hoy una vez más darnos nosotros por completo. Queremos entregarnos en tu altar. Queremos ser un holocausto que se queme por completo todo nuestro ser delante de ti. Espíritu, alma y cuerpo son tuyos, Señor. Queremos darte nuestra vida como una ofrenda completa. Acéptala en esta noche. Llénanos con tu presencia y que vivamos en esta tierra solo para servirte y agradarte. En el nombre de Jesús. Amén.